Amado Padre nuestro, te bendecimos con todo nuestro corazón siempre que tú nos das la alegría de poder recibir tu palabra. Gracias, Señor, por habernos permitido volver a tener un servicio presencial después de tanto tiempo, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo siempre está en acción. Sabemos que tu palabra siempre llega a donde debe llegar y que nada puede restringir tu obra y nada puede poner límites a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por las cosas que tú has permitido a nivel mundial y a nivel de nuestro país, para que nos demos cuenta con humildad de que el ser humano tiene límites, de que el ser humano no puede ser autosuficiente y que nosotros todos necesitamos de ti, amado Señor, y que necesitamos aferrarnos a tus promesas y a la esperanza de salvación y de vida eterna que tú nos das, más que a cualquier esperanza de vida terrenal aquí. Te damos gracias, Señor. El día de hoy te queremos entregar este estudio, rogándote, Padre, que nos llenes a todos de tu Espíritu Santo. Es tu santa palabra la que recibimos y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora sí, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, acompáñenme por favor, abran sus Biblias allí, en Hebreos capítulo 4, y solamente unas cuantas menciones a lo que hemos venido viendo en la sesión anterior. El autor de la carta o epístola a los Hebreos continúa ahora con la idea que se comenzó en el capítulo anterior y nos sigue hablando acerca del reposo del Señor, de este verdadero reposo, el reposo en el Señor y de nuestra necesidad, nuestra urgencia de estar en ese reposo y de permanecer en ese reposo. Y con el fin de ilustrarnos o darnos un ejemplo vivo que nos ayude a entender la razón por la cual el pueblo de Dios debe cuidar su vida espiritual y en especial su fe en el Señor, como mencionaba Gadis hace un ratito ahí en los comentarios. La carta a los Hebreos nos pone como ejemplo lo que había sucedido con el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto, desde Egipto hasta Canaán, y de cómo todos los que salieron al principio, junto con Moisés, después de 40 años de vagar por el desierto, dando vueltas, ninguno de esa generación entró en el reposo de la tierra prometida, sino que la nueva generación de israelitas, aquellos que salieron niños de Egipto o que fueron naciendo en el desierto, fueron los que entraron. Y la razón por la cual no entraron toda la antigua generación, por la razón por la que no entraron a la tierra prometida, por la que no entraron al reposo, fue por su incredulidad. Además, ahora sí, en este capítulo 4 se nos va a mostrar que quien verdaderamente nos hace entrar en un verdadero reposo es nuestro Señor Jesús, nuestro supremo reposo. Ese es el resumen también. Nuestro Señor Jesús es nuestro verdadero y supremo reposo. Leamos Hebreos capítulo 4 desde el versículo 1. Hebreos 4:1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Notemos en esta carta, en esta epístola a los Hebreos, que está dirigida a creyentes cristianos con trasfondo judío, por supuesto, a nosotros también se nos habla primeramente de que la promesa de entrada en el reposo del Señor es una promesa abierta, está vigente aún el día de hoy. Y acá tenemos otra amorosa exhortación de la palabra de Dios. Se nos dice, temamos, en este versículo 1 del capítulo 4, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Se nos dice que temamos, es decir, que tengamos muy en consideración, con reverencia, con respeto, cuidado y amor, lo que se nos está diciendo aquí. Y sonaría un poquito como contradictorio, ¿no? El hecho de que la Biblia siempre nos exhorta a no temer, no temas, no teman, que confiemos en el Señor, en su cuidado, en su provisión, en su protección para con nosotros. Pero acá, en este versículo 1 del capítulo 4, se nos dice que temamos, pero es en otro sentido, porque a lo único que realmente debemos temer, o deberíamos temer en todo caso, sería a sufrir las consecuencias del pecado si es que estamos alejados de Dios. Pero si nos hemos arrepentido, si hemos pedido perdón, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo,
entonces no hay nada que temer. Y la Biblia más bien nos llama a confiar, a no temer. Pero como dentro del pueblo de Dios siempre hay personas que temen y aman a Dios, pero también hay otros tipos de tierra sobre la cual es sembrada la semilla de la palabra de Dios. Recordarán hace unas más o menos 3 semanas atrás el pastor Lucho, en el mensaje del domingo, nos mencionó la parábola del sembrador que todos conocemos y de los 4 tipos de tierra sobre la cual puede ser sembrada la semilla de la palabra de Dios. ¿Recuerdan? Primeramente la tierra junto al camino, y la semilla cae ahí en la tierra junto al camino, esa tierra dura, pisoteada, donde no puede germinar, y entonces vienen las aves del cielo, se comen esa semilla y eso representa la palabra que es dada, pero viene el enemigo y la arrebata porque nunca germinó en las personas. El otro tipo de tierra es la semilla que fue sembrada en zona de pedregales, muchas piedras junto con la tierra. Entonces representa a las personas que oyen la palabra con gozo, se entusiasman, pero es un entusiasmo que dura poco, así como cuando una plantita crece entre piedras y la raíz se seca porque no puede tener profundidad. Y entonces estas personas al principio son guiadas por su estado de ánimo, pero al poco tiempo se desaniman y no siguen caminando con el Señor. En el tercer tipo de tierra es la semilla que fue sembrada entre espinos. Al principio crece, pero los espinos también crecen junto con la planta y al final los espinos terminan ahogando la planta. Esto representa a aquellos creyentes que son absorbidos por los afanes del mundo, por los temores, y son aquellos que se pierden alejados del Señor. Pero también se menciona un cuarto tipo de tierra, aquella semilla que cae en buena tierra, que crece, que prospera y que da fruto abundante. Esta semilla, esta tierra, representa a aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Entonces, volvamos a nuestro tema. En Hebreos capítulo 4, la advertencia es para aquellos que dentro de las comunidades cristianas, dentro de las iglesias o dentro del pueblo de Dios, parecen no alcanzar el reposo del Señor. Pero, ¿qué es el reposo del Señor? Yo creo que si nos preguntáramos qué entiendes tú por el reposo del Señor, creo que todos haríamos una respuesta aproximada, ¿no? Tener paz, pero de Dios. El gozo del Señor, confianza, tranquilidad, sosiego, esperanza, certeza de las promesas del Señor, incluida la promesa de que vamos a descansar para siempre a su lado por toda la eternidad. Todas esas cosas deben producir tranquilidad. Nuestro verdadero reposo está en el Señor. Sin embargo, aún dentro de las iglesias, como sucedía en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, en la época del rey David, o en todas las épocas, o en los tiempos de Jesús, o anteriormente todavía, en la época de Moisés, hay muchos hermanos que no tienen paz, muchos hermanos que no tienen gozo, que no tienen tranquilidad, no tienen esperanza ni certeza, ni tampoco se sienten seguros de pasar la eternidad con el Señor. ¿Y esto a qué se debe? Les vamos a volver a leer el versículo 1 para entenderlo un poquito mejor. Versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y así, aquí está el kit del asunto. Cuando digo el kit del asunto, la palabra kit es una palabra que se utiliza en el español, pero no viene del inglés kit con K, sino que viene del latín Q-U-I-D, que significa lo principal, ¿no? Aquí está el kit del asunto. Todos, al igual que sucede con la parábola del sembrador, todos oímos la palabra de Dios de igual manera y con la misma oportunidad, pero a algunos no les aprovecha, mientras que a otros sí les aprovecha oír la palabra de Dios. ¿Y por qué razón? A algunos sí les aprovecha oír la palabra de Dios y a otros no les aprovecha oír la palabra de Dios. Entonces nos lo dice el final del versículo 2, Hebreos 1:2 hacia el final, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y este es el asunto.
la fe. Oír con fe, con buena disposición del corazón, creyendo en lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Las iglesias, en las iglesias somos como hospitales, un gran hospital lleno de enfermos espirituales, algunos sanados en mayor medida y otros en proceso de sanación por parte del Señor. Todos somos fayutes, pero estamos ahí en un proceso, ¿no? En el cual el Señor está obrando en nosotros. Entonces, dentro de las iglesias cristianas no estamos para estarnos reprochando unos a otros si tenemos o no tenemos falta de fe. Es que tú no tienes fe y por eso te sientes así. Ah, es que tú no tienes fe y por eso te sientes depre. No estamos para estarnos reprochando, pero sí en la iglesia estamos para reforzarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para complementarnos unos a otros, para afianzarnos. Entonces, el hecho es que la falta de fe lleva a que personas dentro del pueblo de Dios o dentro de la iglesia no parezcan alcanzar el reposo del Señor. Y esta es la primera causa, la falta de fe, pero no la única. Más adelante vamos a ampliar en esto. En contraste, continuamos con el versículo 3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí el autor de Hebreos vuelve a citar el Salmo 95, que es base de esta parte de la disertación, ¿no? Y continúa, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahora se hace un contraste entre las palabras del Salmo 95 y lo que dice Génesis 1, cuando Dios terminó con la obra de la creación y de cómo Dios santificó el séptimo día y reposó en él. Y Dios reposó en el séptimo día no porque Dios se canse, porque obviamente Dios no es un ser humano. Dios se detuvo un momento para contemplar y disfrutar de su creación y santificó el séptimo día. Sin embargo, el ser humano sí se cansa por las características propias de su humanidad, se cansa, se desgasta y necesita descansar todos los días, por eso es que dormimos 8 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas o 10 horas. No sé si alguien duerma 12 horas diarias, no creo. Pero todos necesitamos dormir un poco cada día, pero de igual manera, todos necesitamos guardar un día de reposo a la semana. Es necesario, ha sido establecido por el Señor, además de ser tiempo para disfrutar del Señor, de nuestra relación con Él, aunque disfrutamos de nuestra relación con el Señor todos los días, porque el Señor es nuestro reposo y Dios es espíritu, pero además es el día que tenemos la oportunidad de no trabajar y por lo tanto podemos congregarnos, podemos tener más tiempo para pasar con el Señor y por supuesto para disfrutar de nuestras familias. El día de reposo para descansar de nuestros trajines, del trabajo, para disfrutar de nuestra relación con Dios y de nuestra familia también. Entonces, Dios nos revela a través de esta carta a los hebreos una especie de transpolación del ejemplo de lo que sucedió con los israelitas en el desierto, que no entrarían en el reposo de la tierra prometida a causa de su incredulidad y por desobediencia, a aquellos que siglos después no entrarían en el reposo del Señor, pero ya un reposo espiritual en el Señor, pero por la misma causa, por incredulidad, por desobediencia, por falta de fe. Continúa el versículo 6, Hebreos 4, 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en este reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como habíamos señalado en la sesión anterior, la palabra de Dios urge a los creyentes hoy, así como urgió a los creyentes en los tiempos que se escribió la carta a los hebreos, quizás unos pocos años antes del año 70 después de Cristo, así como urgió a aquellos para quienes fue escrito el Salmo 95, de repente en tiempos del rey David, también para aquellos que estuvieron en el desierto con Moisés, unos 1400, 1480 años antes de Cristo. Los israelitas en el desierto fueron los primeros en recibir las escrituras. Fue Moisés quien recibió la revelación de los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
lo que conocemos como el Pentateuco y lo que los judíos conocen como la ley de Moisés. Ellos lo recibieron en el desierto. Dios se lo dictó a Moisés, Moisés lo puso por escrito y se lo leyó al pueblo. Pero entonces a aquellos a quienes se les anunció primeramente la palabra de Dios, la ley, el consejo de Dios, la buena noticia, ellos no entraron en el reposo. Ellos no entraron a la tierra prometida. Aquellos que recibieron la palabra escrita por el Señor y luego dictada por el Señor a Moisés, la primera generación que recibió la palabra escrita de Dios, ellos no entraron a la tierra prometida. Entonces, aquí encontramos otra causa de no entrar en el reposo del Señor, añadida a la que habíamos mencionado primeramente. La primera, ¿recuerdan? O la primera causa para no entrar en el reposo era la falta de fe en los que oyen la palabra. Pero acá también se nos dice que el pueblo de Israel no entraron en el reposo por causa de desobediencia. Entonces recordemos, falta de fe, incredulidad, desobediencia y cosas semejantes a estas. Sin embargo, el pueblo de Israel en el desierto, para aquellos que sí entraron a la tierra prometida, dice, habría aún un mayor reposo, un reposo superior. Y así es como lo explica el autor de Hebreos a continuación. Continuemos con Hebreos capítulo 4, en el versículo 8, se nos dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primeramente, el autor de Hebreos menciona a Josué, aquel líder de Israel que tomó la posta después de Moisés para introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero la tierra prometida era un reposo temporal, físico, terrenal, que nos sirve como una prefigura, como una tipología de un reposo más excelente, el reposo de nuestras almas, que únicamente se puede conseguir en Cristo. Por lo tanto, Jesucristo también es superior a Josué, así como Jesucristo es superior a Moisés, así como Jesucristo es superior a los ángeles, y el reposo en Jesús es superior al reposo de entrar a la tierra prometida. Pero además, en el versículo 11, que acabamos de leer, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, se nos da otra exhortación más, o un consejo, tomémoslo así también, una exhortación o consejo para nosotros, al igual que para aquellos a quien fue dirigida esta carta, e igual para quienes fue dirigido el Salmo 96, esa apremiante recomendación de que procuremos entrar en aquel reposo. Pero, ¿cómo podemos procurar entrar en el reposo? Eso no depende del Señor. En gran parte, por supuesto, es el Señor siempre quien inicia las cosas, es el Señor quien toma la iniciativa, pero es el Señor, él mismo, el que pone después la pelota en nuestra cancha para que nosotros hagamos la parte que nos toca también. Procuremos entrar en aquel reposo, es decir, que tomemos una posición activa, proactiva, si es que se quiere, que pongamos manos a la obra, que hagamos algo al respecto, que no nos descuidemos ni caigamos en desidia, en apatía o en desinterés. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Cómo podemos procurar entrar en aquel reposo? ¿Qué podemos hacer por cuenta nuestra o qué podemos poner de nuestra parte? Ya sabemos que Dios ya lo ha hecho todo. El Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado a su Hijo Jesús. Su poder es infinito y sigue siendo infinito y no ha cambiado, igual que su misericordia y su amor. Ahí están para nosotros. ¿Qué falta en nosotros? El problema surge cuando nos descuidamos, cuando por falta de fe o por desobediencia a su palabra, descuidamos nuestro caminar con Cristo. Como habíamos hablado desde el capítulo 1, cuando estamos caminando en nuestro caminar cristiano, es como una cuesta hacia arriba, no podemos detenernos. En el momento en que nos detenemos, nos empezamos a deslizar para atrás. Y debemos cuidar de no deslizarnos, se nos dice en el capítulo 1. Entonces, la palabra de Dios es poderosísima. Y por eso el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja este testimonio con los versículos siguientes. Lo vamos a leer ahorita.
Estos versículos que siguen a continuación es uno de los textos más citados incluso por los cristianos. Hebreos 4, 12 y 13. Continuemos. Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué mensaje tan poderoso de la palabra de Dios. Habíamos leído al principio del capítulo que algunas personas del pueblo de Dios no entran al reposo, no hayan reposo a pesar de haber recibido la palabra igual que los demás. Y el problema nunca está en la palabra, el problema está en las personas que escuchan sin oír. ¿Escuchan sin oír? ¿Es posible esto? No sé si le pasa a muchos esposos, pero a mí me pasa, y hay veces que yo estoy abstraído haciendo algo, sea trabajando o sea de repente leyendo algo que me pareció muy interesante y me abstraigo y estoy concentrado en lo que estoy haciendo. De repente mi esposa me empieza a hablar de algo y pues yo educadamente le diría un momentito mi amor o decirle algo, pero no digo nada, me quedo callado, simplemente sigo en lo que estoy y no le hago caso. Mi esposa habla, 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 habla y después de que habla un buen rato me dice, Fernando, ¿me has escuchado? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? Entonces me ha hablado. Las ondas sonoras de la palabra que ella pronunció llegaron a mis oídos, pero cuando me dice, ¿pero qué te he dicho? Y yo estoy en la luna porque no me he dado cuenta de nada de lo que me ha dicho, a veces. Entonces, obviamente, ahí, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Es que nunca me prestas atención y yo, bueno, y tengo que darme cuenta cuando debo prestar atención también a los que me hablan. Pero ¿qué significa eso? Solamente lo pongo como ejemplo. Eso es un ejemplo de que hay veces que escuchas porque yo sí sentí palabras a las cuales no presté atención. Entonces, escuchar sin oír, porque si no captas lo que te dijeron, pues lo que te dijeron no aprovecha, obviamente. O como cuando de repente unos adolescentes están en clases, pero están en clases, el profesor está hablando y están mirando al profesor, pero ellos están pensando, ay, que ahora voy a salir y me voy a encontrar con mi compañero y que vamos a hacer tal cosa, y que churro es este chico y que guapa es esta chica, y están pensando en mil cosas y cuando el profesor hace una pregunta, porque su cerebro estaba en otro lugar. Entonces, la palabra dicha por el maestro había llegado sonoramente, físicamente, pero no la captaron. Y así sucede continuamente. ¿Dónde ponemos la atención? Porque ¿dónde ponemos el interés también? Y eso es importante, sobre todo cuando se trata del tema de la palabra de Dios. El problema nunca está en la palabra, el problema está en las personas que escuchan sin oír. ¿Recuerdan en Apocalipsis continuamente, sobre todo en los capítulos 2 y 3, en los mensajes a las 7 iglesias, en los 7 mensajes se nos dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga. ¿No se supone que el que tiene oído puede oír? Es que el que quiere prestar atención va a escuchar y va a entender, o se va a preocupar por entender, o va a inquirir y le va a preguntar al Señor, Señor, ¿qué querías decir con esto? El problema nunca es con la palabra de Dios, el problema es con el oyente, si oye o no oye con fe, si obedece o no obedece a la palabra. Recuerdan que Jesús predicaba a multitudes, pero de esas multitudes siempre eran unos pocos los que después se acercaban a repreguntarle, Señor, ¿qué quisiste decir con tal frase? Y eran siempre grupos más pequeños a los que Jesús después les enseñaba más profundamente, no porque Jesús despreciara a todos, sino porque eran pocos los que ponían el mayor interés, y así siempre solía hacer. Pero ¿qué se nos dice con respecto a la palabra de Dios? Primeramente, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, es dinámica, se mueve, afecta vidas, tiene poder, tiene tanta validez el día de hoy como lo tenía en la actualidad. Y por eso, en el movimiento de Calvary Chapel, o Capilla Calvario,
ponemos tanto énfasis en exponer la palabra de Dios como lo más importante de nuestros servicios, más que el palabreo que una persona pudiera dar, más que tomar cursos de oratoria o técnicas para llegar al público y captar la atención, como un amigo una vez con muy buena intención me quiso recomendar. Exponemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y es la palabra de Dios la que va a afectar a las personas y la que va a transformar vidas. Las vidas de los oyentes van a ser transformadas por ser expuestas a la palabra de Dios, a lo que dice en la Biblia. Sus vidas no van a ser transformadas por lo que yo diga de mí mismo, sino por lo que yo lea de aquí, de la palabra de Dios. Y por eso es que en nuestros mensajes practicamos el método expositivo de la palabra de Dios en nuestras enseñanzas. Es decir, leemos la Biblia y luego comentamos lo que la Biblia dice, queriendo siempre tener en cuenta qué es lo que Dios quiere decirnos y no qué es lo que nosotros queremos que diga la Biblia. No sacamos textos de diferentes lugares para acomodarlos y hacer que la Biblia diga lo que a nosotros nos gusta y lo que a nosotros nos acomoda, sino que leemos la palabra toda, capítulo por capítulo. Primero empezamos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y de esa manera no dejamos fuera nada del consejo de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, real, sólida, firme, cumple su función, cumple su objetivo, produce el efecto para el cual Dios la ha determinado. El Señor nos dice en Isaías 55, 10 y 11, ustedes también conocen este texto, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello que la envié. Por otro lado, con respecto a la palabra de Dios, se nos dice aquí en Hebreos que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me imagino una espada que está así blandiendo, ¿no? Y que aire a quien le caiga esa espada. Un espadazo y corta una oreja, corta una nariz, te corta un brazo, y si te dan de frente, entra hasta el corazón y corta todo. Entonces así, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo, llega hasta lo más profundo del alma, toca el corazón, toca la conciencia. Cuando un corazón, mejor dicho, está bien dispuesto, llega a lo más profundo. Y con la ayuda, por supuesto, importantísima, imprescindible del Espíritu Santo, toca también nuestro entendimiento para que comprendamos la voluntad y los designios de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios es expuesta, muchas personas sienten como si estuvieran siendo operadas, como si se les estuviera extirpando cosas negativas que no deberían estar allí. A mí me ha pasado, y me imagino que a ustedes también les ha pasado, que hay veces que la palabra de Dios es expuesta, tú dices, ¡ouch! Me dolió, pero gracias Señor, porque necesitaba esa exhortación. ¡Ouch! Por ahí, ¡au! Y hay veces sentimos eso, porque la palabra de Dios es una bendición, tiene promesas lindas, nos da tanta esperanza, pero también opera allí donde debe operar y extirpa aquello que debe salir de nosotros. Muchas veces nos resistimos a ser operados, pero muchas veces es necesario. Y la palabra de Dios tiene ese efecto sobrenatural que hace que, también se han dado cuenta, a veces cuando es predicada la palabra, muchas personas sienten como que Dios les ha hablado de manera personal, incluso a tal punto que, y esto siempre lo escuchamos y lo vamos a seguir escuchando, dicen, esta prédica ha sido especialmente para mí. A mí me ha pasado, el pastor Lucho también lo ha comentado en algunas oportunidades, a mí me ha pasado en Huánuco, en otros lugares también, predicando, y se me han acercado personas diciéndome, hay cosas personales que usted ha mencionado en la prédica que ninguna otra persona la sabe y no entiendo cómo habló de eso ahora. Y así es el poder de la palabra de Dios. Incluso con el pastor Lucho han pasado cosas graciosas porque habían personas que creían que alguien le había contado al pastor Lucho algo para que supiera de la vida de esa persona para que lo predique, y era simplemente la exposición a la palabra que daba convicción, porque así de viva,
así de eficaz es la palabra de Dios, ese poder vivo y eficaz. Además, por supuesto, de la obra de convicción del Espíritu Santo en los corazones de la persona. Pero también se nos dice en el versículo 13 que absolutamente todo es expuesto por la palabra de Dios. No hay nada que se pueda esconder y con mayor razón, cuando uno escucha la palabra, es responsable de saber lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y es a Dios, finalmente, a quien tendremos que rendir cuentas cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras actitudes sean expuestas por medio de la palabra de Dios. Finalmente, para terminar con el capítulo 4, vamos a leer juntos los capítulos del 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, por tanto, versículo 14, por tanto, es decir, esta partícula, por tanto, une lo anterior con lo siguiente, ¿no? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuidemos aquello que hemos sido llamados a ser y a hacer por nuestro Señor. Es a Él a quien seguimos y es de Él de quien somos. ¿Cuál será nuestra profesión? Porque aquí no está hablando de ingenieros o carpinteros. Nuestra profesión de fe, nuestro testimonio, que somos seguidores de Jesucristo y por medio de Él somos hijos de Dios llamados a compartir de la esperanza y de la salvación que nos ha sido dada. Somos embajadores de nuestro Dios, representantes del Señor, heraldos del mensaje de salvación, publicadores de su palabra. Tenemos una razón de existir, vivimos para la gloria de Dios y tenemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos en eso? Cuidemos, retengamos nuestra profesión. Es nuestro Señor el que nos sostiene y nos da fuerzas para que retengamos justamente esta profesión de fe, para que oigamos con fe y para que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra, a pasar las pruebas y las dificultades. Nos dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuevamente se menciona a nuestro Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. De esto ya lo viene repitiendo y va a ser una constante en toda esta epístola a los hebreos. Luego, en la próxima sesión, ya se nos va a introducir al tema de que este sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no es de herencia por la carne, porque nuestro Señor era judío, sino que, como se explica en el libro de los Salmos, nuestro Señor Jesucristo tiene un sacerdocio perpetuo por medio de la orden de Melquisedec. Pero eso ya lo vamos a profundizar en el capítulo 5, en el capítulo 7, también de esta carta a los hebreos. Pero nuestro Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro Señor Jesucristo es supremo, superior a todo tipo de sacerdocio que haya existido nunca, jamás. Como intercesor de nosotros ante Dios y como representante de Dios ante nosotros. Pero se nos dice que este sumo sacerdote no es alguien que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y pasó por todo lo que nosotros pasamos. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces se nos dice que Jesús experimentó todo lo que un ser humano puede experimentar y todo aquello por lo que un ser humano puede ser tentado, Jesucristo lo pasó. Para que nunca se nos pase por la cabeza estar diciendo, es que Jesús es Jesús y yo soy yo. Obviamente que guardamos las distancias con nuestro Señor Jesucristo, con su perfección, con su santidad, con su pulcritud con la cual cumplió toda la misión encomendada por el Padre, esa perfección de perseverar hasta cumplir su misión hasta el final. Pero nosotros somos discípulos de Él y por lo tanto queremos ser imitadores de Él, seguidores de Él. Pero Él pasó por todo, como ser humano, pasó por todo lo que un ser humano experimenta. Algo muy importante, la palabra de Dios
da testimonio de que aunque Jesús experimentó todo lo que un ser humano experimenta y experimentó también todas las tentaciones por las cuales nosotros hemos sido tentados, pero se deja bien en claro explícitamente que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso nunca lo olvidemos, pero sin pecado. Jesús es el único que nunca cometió pecado. La palabra de Dios siempre da testimonio de que Jesús nunca pecó. Eso tengámoslo clarísimo. En 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, se nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuevamente lo vamos a ver más adelante en esta misma carta a los hebreos, pero de todas maneras cabe mencionarlo ahora. En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es por eso que Juan el Bautista, cuando Jesucristo se le acercó para ser bautizado, Juan el Bautista no lo quería bautizar. Juan el Bautista le decía a Jesús, yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo, no te preocupes, conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces Juan el Bautista accedió. ¿Qué pasaba? Que Juan el Bautista sabía que Jesús no necesitaba arrepentirse de sus pecados, porque no los tenía. A diferencia de todos los demás seres humanos, que sí tenemos pecado y que sí necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo es el único que podía ofrecerse en sacrificio, como hemos leído en el texto de Pedro, como un cordero sin mancha, el único ser humano perfectamente sin mancha. Es muy importante que siempre tengamos esta clara convicción sobre este tema, porque nos vamos a encontrar con personas que en su afán de humanizar a Cristo, es cierto que Jesús fue 100% humano, sin perder en nada el 100% de su deidad. Jesucristo añadió a su condición divina la condición humana, pero muchos por tratar de humanizar más a Cristo van a decir que Jesús también pecaba, que Jesús también se emborrachaba de vez en cuando y otras cosas más, que fue un hombre como cualquiera de nosotros, pero que se fue perfeccionando hasta llegar a ser santo. Incluso en otras sectas más radicales, Jesús se fue perfeccionando hasta llegar a ser tan santo que se convirtió en un Dios. La Biblia da testimonio de que Jesús fue 100% santo, perfecto, desde su concepción hasta su resurrección durante toda su existencia humana, por supuesto, aparte de su naturaleza divina, siempre fue santo, sin mancha y sin pecado. Finalmente se nos anima, y esto es la linda conclusión de este capítulo, capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Después de una exhortación, ahora se nos hace una invitación, versículo 16, se nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Puede ser que le hayamos fallado al Señor. De hecho, lo hacemos todos los días, todos necesitamos reconocerlo. No creo que haya nadie que pueda decir, hoy día yo nunca le fallé al Señor en algo, en pensamientos, en palabras, en hechos o en falta de hechos. De hecho, ¿no les ha pasado a ustedes alguna vez que están pasando por la calle y hay una persona que está necesitada y se siguen de largo? Después de 2 cuadras dicen, debí ayudarle, reaccionan y ya no está la persona. Ya no lo hiciste. Tantas y tantas cosas en las cuales fallamos. Pero gracias a Dios contamos con el Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado, de que necesitamos pedirle perdón a Dios, de que necesitamos ponernos a cuentas con Él, y su buen espíritu en nosotros nos impele a buscar su misericordia, a buscar su palabra. Y su preciosa palabra nos lo asegura, nos lo promete, como lo estamos leyendo ahorita en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios lo hace todo. Él toma la iniciativa para llegar a nosotros y salvarnos, pero cuando nos dice acércate, pues debemos movernos. Acércate. Yo, Señor, tú lo vas a hacer todo, pero acércate. Yo, Señor, pero tú lo vas a hacer todo.
pero el Señor te dice que te acerques. Y únicamente nos podemos acercar a Dios estando en Cristo. No nos podemos acercar a Dios por nuestras propias fuerzas, porque en la más grande de las fuerzas humanas, Dios es inalcanzable. Solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero también se nos dice aquí, en este versículo 16 de Hebreos capítulo 4, acerquémonos confiadamente. Es decir, el Señor nos da todas las seguridades de caso para que lo hagamos. Nos da confianza para que nos acerquemos a su trono. Es Jesús quien pagó por todos nuestros pecados, por los más horribles, por los pecados de nosotros y de toda la humanidad y las cosas más horribles y más asquerosas que hayamos podido pensar o que pudiéramos imaginar o que vemos en las noticias o que escuchamos o que nos enteramos. Todo eso fue cargado en Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario, y por eso fue tan horrible el momento que pasó nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que a Él le sorprenda. Si Dios aborrece el pecado, no es porque lo pueda afectar a Él. Él siempre es infinitamente santo, alejado del pecado. Pero Dios aborrece y se indigna con el pecado porque nos afecta a nosotros y porque nos hace daño a nosotros, alejándonos de su santa presencia. Pero Dios nos hace esta invitación por medio de esta carta a los Hebreos, Hebreos 4:16, para que confiemos en el poder de su perdón, en el poder de su gracia, en el poder de su misericordia. Justamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un oportuno socorro es la ayuda del Señor que llega justo a tiempo, cuando lo necesitas, que Dios no nos va a fallar, que Él está allí. Significa que Él nos va a ayudar, que nos va a asistir en las pruebas, nos va a dar herramientas para que podamos vivir la vida que Él quiere que nosotros tengamos, para que podamos tener paz espiritual que nos brinde un verdadero reposo, de aquello de lo que estamos hablando, ¿no? De estar en el reposo del Señor. Y un verdadero reposo únicamente se puede tener cuando Cristo está en nuestro corazón. Entonces, este versículo 16 es la mejor conclusión para el estudio de hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te bendecimos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Quizás siempre lo decimos, Señor, pero es verdad que tú eres infinitamente bueno al permitirnos recibir tu palabra, pero también al permitirnos oír y entender y captar y prestar atención. Amado Señor, no queremos criticar a tu amado pueblo Israel en el desierto. Ciertamente, nosotros muchas veces hemos sido iguales o peores, pero necesitamos aprender las lecciones de todo lo que está en tu palabra. Y se nos dice que no entraron en el reposo por causa de su incredulidad, por causa de desobediencia. Y también en tiempos del autor de la carta a los Hebreos, decía de aquellos hermanos que parecían no haber entrado en el reposo a pesar de que habían recibido la palabra igual que nosotros, por no haberla recibido con fe. Te rogamos que nos ayudes, Señor, ahora que nos has dicho que nos acerquemos confiadamente a tu trono de gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que cada vez que somos expuestos a tu palabra, prestemos atención, que oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia y que tu palabra entre primero en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Amado Señor, te necesitamos. Necesitamos ponernos a cuentas contigo. Necesitamos pedirte perdón por tantas y tantas cosas en las cuales te hemos fallado. Pero te damos gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti y a tu palabra, tú no nos rechazas, no nos das un puntapié, no nos reprochas, sino que nos hablas con amor para que reaccionemos y nos acerquemos a ti. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a tu trono de gracia y a hallar verdadera paz y verdadero reposo en ti. Señor, estamos en días difíciles, con la pandemia, con la situación política y con tantas cosas que suceden alrededor del mundo. Y muchas veces estamos como angustiados, intranquilos. ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser del país? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar allá? Y en tu palabra tú nos dices que confiemos y que descansemos en ti. Y de hecho,
Suceden cosas difíciles y van a suceder cosas difíciles y nos van a pasar cosas difíciles a nosotros también. Pero en todo ello tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.